de las manifestaciones de las heridas del trauma llamado rechazo, en la cual lo que quiero concientizar, muchas personas inician su travesía espiritual de manera correcta, pero de manera súbita o de gran inconveniente, esa espiritualidad toma un giro equivocado. Y este giro equivocado está relacionado a que la persona lleva sufriendo heridas de rechazo en su estado emocional, y ante la realidad de que la invitación del Evangelio es la búsqueda voluntaria de adoradores en espíritu y en verdad, pues se encuentra con gran dilema esa persona que ha sufrido y no ha logrado superar las heridas del rechazo, porque la herida medular de la persona que ha sufrido rechazo es temor a la entrega emocional. Por lo tanto, de ahí es que surge este gran fenómeno llamado legalismo, que es muy diferente a lo que se llamaría fundamentalismo. Fundamentalismo significa que la persona cree, ¿verdad? Tiene una convicción firme de que la palabra de Dios es inspiración de Dios y se sujeta a esos cánones, esos dictámenes. El legalista o la persona bajo el legalismo sustituye la gracia de Dios por las obras, autojustificación y desempeño. De ahí es que entonces la persona va descubriendo que la experiencia espiritual que se supone que ofrezca un alivio al alma, calme la sed existencial de la persona e invite una relación de reposo y descanso con Dios, se le convierte en una dictadura, en un tormento, en lo que es una fatiga existencial, porque la base del legalismo es: mi justificación como persona no está determinada por la gracia y el sacrificio de Cristo en la cruz, sino por mis buenas obras, mi desempeño, y que pueda mantenerme continuamente en un estándar donde, según yo me porte bien y guarde esos mandamientos y guarde mi justicia, Dios está contento conmigo, Dios está complaciente conmigo y Dios me aprueba por ese desempeño, lo cual es totalmente contrario al verdadero espíritu del Evangelio, en la cual advierte: nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, donde realmente tenemos que descansar en la obra perfecta de Dios a través de Cristo. Y lo más importante, nuestra justificación no viene de nosotros mismos, sino por Cristo Jesús a través de la cruz. Explica esto, doctor, la posibilidad de que sea por eso que muchas personas constantemente viven con terror o con miedo a perder su salvación. Esa es una excelente, ¿verdad?, observación, Carlos Manuel. Esto es uno de los muchos síntomas de que la persona que está operando bajo ese espíritu, por no decir bajo ese trauma del rechazo, le lleva a experimentar. La persona, en vez de descansar en las promesas de la palabra de Dios, descansa en sensaciones, descansa en obras, descansa en el carisma, lo cual significa: si yo oro y busco de Dios y no siento la presencia, me lleva a interpretar que Dios no me escuchó, Dios está ausente, Dios no está operando en mi vida, cuando lo que instruye la Escritura es que es todo lo contrario. No andamos por vista, sino por fe. No andamos por sensaciones, sino por lo que Dios, ¿verdad?, ha declarado. Entre otras cosas, pues la persona entonces construye lo que se llama un evangelio alterno, en la cual continuamente está tratando de agradar a Dios a través de obras, a través de desempeño. Y por el otro lado, en sus relaciones humanas con las demás personas, comienza a categorizar a la gente alrededor suyo. Si la gente no anda en esa misma actitud, en ese mismo espíritu, pues comienza, ¿verdad?, lo que sería una experiencia del evangelio de la gracia, el evangelio espiritual, el poder conocer la fragilidad ajena, en vez de trabajarla, en vez de celebrarla, en vez de ser apoyo, en vez de ser prudente, en vez de dar soporte. La persona que opera bajo el legalismo utiliza esa intimidad para descualificar a otros,
para justificarse como superior a otros, para entonces tal vez inclusive aplastar a otros. Y si te das cuenta, es una forma de la persona sentirse: soy aprobado, soy aceptado ante Dios, estoy en una posición donde entonces Dios se agrada de mí, Dios me puede aceptar, Dios me puede aprobar, que es totalmente contrario al verdadero espíritu del Evangelio. Y esto es lo que quiero concientizar. Por más competente que usted interprete ser, ya usted está descualificado. Nuestra competencia nunca provino de nosotros, sino provino de Dios. Él es el que te potencializa, Él es el que te capacita, Él es el que abre puertas y cierra puertas. Por lo tanto, son dos evangelios totalmente diferentes. El evangelio de la gracia en oposición continua al evangelio del desempeño. Claro. Doctor, cuando uno conversa con algunos hermanos, porque son hermanos, que están en ese, o tienen ese espíritu, como usted dice, ¿verdad? Esa actitud, tienen a veces un tipo de barrera en las conversaciones. ¿Cómo uno puede trabajar con ellos con la mayor delicadeza y poder entrarles y tratar de irlos llevando poco a poco a vivir a disfrutar el evangelio en libertad, en gracia, en favor de Dios? Excelente pregunta, Esteban. El estilo relacional de la persona que está bajo el espíritu legal no es el amor fraternal, no es el amor de Dios, es la máscara religiosa. ¿Qué significa la máscara religiosa? Significa que la persona bajo esta experiencia le tiene pánico a lo que es la transparencia, le tiene fobia a lo que es ser vulnerable, le tiene temor a manejar la vulnerabilidad. Y es por eso, y lo que quiero que entiendan, el legalismo no se limita a una religión. Esto es un fenómeno que afecta y ataca todo tipo de religiosidad. ¿Por qué? Porque vuelvo y oriento, está basado en que si yo me doy la oportunidad de ser auténtico, ser honesto, ser transparente, en vez de verlo como parte de mi humanidad y manejarlo en dependencia y una relación de humildad, la persona lo que experimenta es vergüenza y culpa. Estos dos síntomas llamados vergüenza y culpa son bien particulares, porque lo que básicamente está resumiendo es: yo me siento que soy inferior, me siento avergonzado, me siento que no doy la talla y por lo tanto me desapruebo a mí mismo. O sea, lo que sigo es perpetuando el rechazo en mi experiencia. Ante este sentido de inferioridad, ¿qué le queda al legalista? Creo un antifaz llamado la apariencia de piedad. ¿Por qué traigo este tema? Porque, como dice la Escritura, como advierte Pablo en 2 de Timoteo, esta es una de las señales de los últimos días. Que significa, en vez de la gente poder promover y cultivar una experiencia espiritual de apertura y de poder reconciliarse con su fragilidad humana, lo que las personas van construyendo es una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y es por eso que las personas que están bajo este trauma llamado rechazo o legalismo en la dimensión espiritual, muchas veces no pueden sostenerse en su caminata espiritual. Y es que son las personas que típicamente experimentan que se retiran en la relación de Dios, se apartan, se enfrían, se calientan. ¿Por qué? Porque la relación está basada en desempeño. En su experiencia, doctor, este patrón, el legalismo, ¿ha ido bajando o es todo lo contrario? Cada vez vemos más personas atrapadas en esto. Va en aumento, lamentablemente. Va en aumento porque, recuerde, la invitación del Evangelio de la Fe es: Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La religión es una invitación alterna muy diferente, que es: mientras más yo pueda producir una apariencia de piedad, entonces menos necesidad tengo de entregar mi corazón, menos tengo necesidad de entregar mi alma, menos apertura le voy a dar al Espíritu Santo para que trabaje mi mundo interior. Y no en balde, uno de los principales poblaciones en el mundo religioso, no importa la procedencia de la religión, que más se opone
al mensaje de la sanidad interna es las esferas legalistas. ¿Por qué? Porque le destruye el discurso, rescata a sus esclavizados de ese evangelio del desempeño y permite a la persona experimentar un reposo en la cual no tiene que descansar en su justicia, sino en la justicia de Dios. Doctor, hay dos tipos de legalismo, pienso yo, ¿verdad? Está el legalismo que probablemente todo el mundo tiene en la mente, que es esa gente, este tipo de personas que usted ha descrito y bien extremadamente conservadores, ¿verdad? La palabra conservador no es mala, estoy hablando de ese extremo. Pero también estoy hablando del legalismo todo lo contrario. Está el que es extremadamente liberal, por llamarle, ponerle un nombre, categorizarlo de alguna forma, asumiendo ciertas posturas que también son legalistas, ¿cierto? O explíqueme, corríjame ahí. Una de las características, ¿verdad?, de las heridas del rechazo es el radicalismo, que significa la persona se polariza. Ajá. Por eso tú vas a encontrar que muchas personas que comenzaron esta experiencia de una relación espiritual sana, pero no sanaron internamente, y se desvían a un legalismo, pues bien interesante la observación que traíste, Esteban. Comienzan, ¿verdad?, en un evangelio basado totalmente en el desempeño, pero como no está en el espíritu correcto, no es sorpresa que tomen un desvío al otro extremo, total liberalismo. Y no es sorpresa tú encontrar que la mayoría de las personas en el mundo, ¿verdad?, secular, que tú encuentres que se autoproclaman secularistas, agnósticos o inclusive ateos, tienen un fundamento legalista en sus inicios espirituales. Cierto. Wow. Yo Viene de ahí. he escuchado, Por eso es importante las conversaciones. Sí, he visto mucho de ese tipo de gente y yo coloquialmente digo, son cristianos frustrados. Tuvieron una experiencia. Y bueno, y cabe señalar que eso es lo que lo produce también. Probablemente el foro legalista fue un ingrediente que abonó a que una postura como esa más tardar se desarrollara en esa persona. En estos días, doctor, leía una frase de una escritora, creo que psicóloga también, se llamaba James Hunt, o algo así. Anyway, ella decía que el legalismo te dice, tienes que hacer para hacer. Tienes que hacer para hacer, pero la gracia te dice, mejor sé para que hagas. Y una Correcto. Excelente planteamiento. Excelente. Precisamente por eso es que estoy concientizando de que las personas que nos están escuchando, observando, reflexionen y reevalúen, porque involuntariamente pueden estarse conduciendo en un evangelio totalmente diferente al que revela la Biblia, sino más bien un tipo de religiosidad que es muy tóxica, y ahora más importante entender, es un evangelio de explotación, porque si te das cuenta, y con esto concluyo, las personas que se promueven bajo esta experiencia llamada legalismo, de igual manera lo que promueven en su discipulado, en sus relaciones humanas, inclusive en su familia, primero es el que dirán, primero es lo que la gente opina, primero es lo que la gente puede observar de mí, en vez de promover autenticidad, transparencia y relaciones sanas.